Muchas gracias, presidente. Y para finalizar tiene la palabra el autor del libro, el doctor Calvo Buezas. En primer lugar, muchas gracias a todos. Dice el refrán que quien no es agradecido ni es español ni es bien nacido. Yo me siento con orgullo español y me siento con orgullo nacido en Tornavacas de mi madre jerteña y de mi padre placentino. Gracias, César. Has hecho un retrato mío que yo mismo casi no me lo creo y has hecho un resumen del libro mejor que yo lo haré ahora. Gracias, querido presidente, por tu magnífico prólogo, por tus palabras tan sabias, generosas y humanistas, muy por encima de los nacionalismos en sentido exagerado, fanático, o de los partidismos exagerados. Es un discurso digno de escucharse y de enseñarse. Gracias a todos. No voy a nombrar a todas las personas que conozco, amigos, etc. Este libro forma parte de una trilogía de 3 libros que tienen el mismo fondo y casi la misma estructura, que es una macroencuesta realizada en 2019, pero para compararla con los datos de otra macroencuesta de 43.816 escolares, 38.000 de América Latina, que realicé en 1933 en el contexto del 5º centenario del descubrimiento de América y en 2019 en el contexto de la llegada de Cortés a México. Son los 2 escenarios de los que hablaré y, por lo tanto, se han realizado estas encuestas que están dirigidas a estudiantes de secundaria y universidad en contextos muy diferentes. El libro, sin embargo, no termina en 2019, sino que, como se publicó el año pasado, en el pórtico, pues hago referencia a lo que ha sucedido en los últimos años, como, entre otras cosas, la carta del presidente Obrador exigiendo el perdón de España por las matanzas en México, o, digamos, también el derrumbamiento de estatuas de colonizadores. Entonces, estos 3 libros, uno es este que estamos presentando hoy, Racismo, Hispanofobia y Cambio de Valores en América. Otro es Cuba libre y democrática, ¿qué piensan los cubanos?, con un prólogo de José Manuel García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores, que nos hace una encuesta de mayores de 1.040 adultos en Cuba, hecho a través del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y que el régimen ahora lo permite, porque Cuba en 1993, siendo el país en que gasté más esfuerzo, incluso con mi vida personal, llevando los cuestionarios a la universidad, a Cuba, el Comité Comunista de la universidad requisó los cuestionarios y a una profesora que había hecho unos pretest la destituyó. Entonces me juré a mí mismo, pues cuando pueda haré una encuesta también en Cuba. Y por eso lo logré en 2019, tanto a nivel de adultos como a nivel de colegio, y eso forma la parte de ese libro, Cuba libre y democrático, ¿qué piensan los cubanos?, que presenté en Cáceres en el mes de agosto. Y hay otro libro que se centra, aunque el 80% de muchas preguntas son iguales en los 3 libros, que es Inmigración, Racismo, Sexismo y Cambio de Valores en España 1986-2024, que está también en Editamás desde hace una semana. Por lo tanto, esta es la trilogía final de mi ciclo académico. Tengo 88 años. Ya, yo creo, César, que ya lo último
ni te he dicho, ya no llevo apuntes de cuántas ponencias, libros y esto publico, sino que me he dedicado desde que me jubilé, con la universidad, aunque sea con todos los permisos, por lo menos en la mía Complutense, catedrático emérito, y solamente el 5% de todos los profesores que se jubilan son eméritos. En ninguna ciudad del mundo que conozco, sean de Europa o sean de América Latina, a un profesor emérito nunca jamás se le ha invitado, aunque se haya ofrecido a suplir a un profesor a dar una clase. Entonces ya uno es un jubilado y, entre otras razones, todos los medios normales que se tienen cuando uno es catedrático de pedir subvenciones para investigaciones, bien sea por I+D, bien sea por la universidad, bien sean por las autonomías o por el gobierno central, ahora no son posibles. El Libro de América, agradezco a la editora regional que en el gobierno pasado dio a la editorial 4.000 euros para la publicación de este libro, como ahí se hace constar. Para el de Cuba y de España ni he recibido un centavo para hacerla, y en el de España he tenido que pagar 4.000 euros para publicarlo. Es decir, salgo en defensa de los jubilados. Y no hay medios, todo no puede ser, las leyes no, en fin, lo que sea. Entonces, este es el final, lo que quiero poner en contexto, ya que se ha hecho muy referencia a mi vida, pues voy a dar algunos detalles de mi vida personal, que son íntimos, pero ya a los 86, 8 años puedo dar a conocer mi vida, milagros y pecados también, en público, porque los tengo. Entonces, hay que pensar que estos 3 libros no son para leerse, ninguno de ellos, muchos los 3. Tú puedes tener 3 diccionarios, o puedes tener 3 enciclopedias. A nadie se le ocurre empezar por la A y seguir, sino empezar, en este caso, Edith Aman, no sé por qué, pone los índices al final, a ver esto de qué trata, qué carajo trata esto. Coño, esto me interesa, a ver qué página, 325, y leerla. Y se acabó. A nadie empezar a leer desde el principio al final, sino empezar siempre por esto. Entonces, el contexto vital y académico de estas 3 investigaciones son 2 escenarios, también se ha hecho referencia, y lo principal es comparar 1992. El estudio se hizo en 1993 porque queríamos saber del reflujo de 1992 qué ha quedado en América Latina. Y yo por 2 razones. Primero, porque será por deformación. Yo no me fío de lo que dicen los académicos, entiende usted. Uno menosprecia muchas veces lo que ellos. ¿Qué es lo que piensan los profesores de universidad, de historia? ¿Qué es lo que se enseña en la universidad sobre historia de América? ¿Qué es lo que se historia en el instituto? Me preocupa un poquito más. Me preocupa lo que dicen en primaria y, sobre todo, lo que se piensa en escolar. Mi objetivo en la encuesta sobre 312 textos escolares de América Latina, de todos los países, de 1994-95, lo que me interesaba, ¿qué es lo primero que ve un niño latinoamericano o un niño español sobre la conquista? ¿Qué pinta? ¿A un hombre a caballo con una espada? ¿A un misionero enseñando la religión? ¿A un misionero enseñando la lengua? ¿A un comerciante? ¿A un esclavista? Por eso mi idea, más que pensar las ideas que tienen los escolares cuando hago mis encuestas, sabiendo que son muy importantes el repensar y las opiniones y la necesidad de repensar el pasado, yo los llamo de recordar. Es decir, recordar, volver, cordar, cordis, corazón. Volver a traer el corazón. Es decir, cuáles son mis sentimientos y cómo puedo cambiar mis sentimientos hasta fenómenos pasados que tienen hoy consecuencias, y por lo tanto las imágenes y los sentimientos que tienen los niños me interesan más que lo que tienen los historiadores, siendo muy importante lo de los historiadores. Entonces, con este pretexto,
es por lo que yo he fundado mis investigaciones de 1993 y 2019 en población escolar. Hay otra razón vital. Todas las cosas tienen detrás una historia. Como todos los amores tienen una prehistoria. Es decir, que muchas veces no se dice, ¿por qué yo amo a esta persona? Porque esta persona es mi esposa, etcétera, etcétera. Y que explican más al individuo, como muy bien ha dicho César. Los libros hay que leerlos por la dedicatoria, para conocer qué es lo que está detrás, es decir, para conocer los valores del investigador, aunque como investigador yo cuando interpreto los datos lo mismo me da ser español, latinoamericano, etcétera, pero cuando lo pienso hay que saber la intrahistoria mía o otros datos que ahora voy a contar. Entonces, en 2019 el escenario con el derrumbe de estatuas y la pulsión asesina que existe y la situación ideológica, política, socio-religiosa que existe es muy distinta a 2019, como es muy distinta, naturalmente, del siglo XVI. Entonces, el escenario de 1992, se ha hecho referencia, fue para mí lo más cerca del marchar a la utopía de la fraternidad hispanoamericana. Y el hecho importante sería las cumbres. Ustedes saben que la primera cumbre se celebró en México, en Guadalajara, en 1991, en que fueron todos los presidentes de América Latina, no faltó ninguno, incluido el rey. Como muchas veces las anécdotas son detalles, pero que nos retratan un poco el ambiente, yo tuve el honor de, por mi propia cuenta, estar en Guadalajara. Mi mujer es de Guadalajara, voy todos los años con mi tribu, con mis hijos y mis nietos, ahora en diciembre iremos, nos juntamos más de 70 la Nochevieja con toda mi familia y ahí he aprendido mucho más de todas estas cosas. Cuando están borrachos, abajo los gachupines, muertas a esto, ya más fuerte, abrazo, madre patria, o sea, lo que yo llamo el laberinto esquizofrénico que tenemos todos los seres humanos y que tiene México. Y que la clave me la dio no un español, sino Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Si queréis entender, acercaros a la mentalidad mexicana, leer El laberinto de la soledad. Ahí hablará de lo que dice el presidente, la complejidad, la ambivalencia. Entonces, las contradicciones, y que las dos son correctas. En América se nos odia, sí. Se nos ama, más. En España hay más anti-España que hay anti-España en los países latinoamericanos como México, empezando por los de escolares. Son más los que creen que han sido un genocidio, creo que son 60 y tantos % de escolares españoles, que los mexicanos, 50 y tantos, y de los cubanos, que es el país en que hay mayoría, pero la menor mayoría contra el genocidio español, porque bastante tienen ellos con preocuparse ahora con el imperialismo norteamericano. Pero hoy, entonces, el contexto es completamente distinto. En 1991, como dije, en la cumbre, por poner una anécdota, por la mañana se celebró en la Universidad de Guadalajara, donde yo doy conferencias y tengo acceso, una cumbre indígena, pueblos latinoamericanos que están en contra de la colonización, que obviamente se juntan allí, esto. Había de toda América Latina representantes y representantes también de indígenas norteamericanos, que algunos hablan español porque los misioneros enseñaron en las misiones, ustedes no olviden, la mitad de México, la mitad de México era colonia española, lo heredó México, se lo compró por $1 millón, lo vendió México a Estados Unidos, y como van ustedes, los nombres de California, Nevada, Florida son muy anglosajones, muy inglés, es decir, la mitad del territorio. Entonces, se hablaban en español, era la única lengua en que podían entenderse. La mayor venganza que tiene España, no me gusta la palabra venganza, contra todos los que denigran a España. ¿Y tú por qué me insultas en español? Pues ¿qué me llama hijo de P
en español y no me lo hablas en sanabavís? ¿Por qué no lo dices en inglés o en náhuatl? ¿Por qué Obrador cuando habla así no nos habla en náhuatl? O los mayas nos hablan en maya. La forma de entendernos es en español, que como ustedes saben se habla en 500 o 600 millones en el mundo, y ya saben ustedes que las ciudades en que más se habla español no es Barcelona o Madrid, sino es Nueva York, es Los Ángeles, es Buenos Aires, etcétera. En Estados Unidos más hay hablantes de español que en toda España con los 43 millones. Es decir, estas contradicciones forman parte de esa complejidad que es el proceso histórico donde tiene bueno y malo, que es el proceso llamado de culturalización o de cultura con mayúscula o de civilización. La historia de la cultura humana es el avance en la mayoría de comunicación entre pueblos, de bienes por el comercio, de dioses por el saber y por qué haces tú cuando te vas a morir, etcétera, etcétera, de religión, de mujeres por el mestizaje y las alianzas. Hombre, yo me caso con otra tribu y los hijos son tuyos y míos, pues no nos vamos a pelear, nos ponemos de acuerdo para vencer al enemigo. Es decir, y de palabras, de comunicación. Entonces, ese es el proceso histórico complejo y por consiguiente es lo que hay que realzar y no tanto la sombra. Entonces, precisamente esto fue lo que se hizo en la cumbre iberoamericana. En la mañana estaban allí unos cuantos, o 100 personas protestando por tal, pero en la tarde, cuando salieron del Hospicio Cabañas de Guadalajara, todos los presidentes, incluido el rey, y habían avisado a la gente de México para que los recibiera, todas las calles llenas, ellos iban todos juntos para no aplaudir a unos a otros, todos eran aplausos. Naturalmente el gran actor que es nuestro querido, digamos, por decir una palabra, Fidel Castro, se dio cuenta y se echaba un poquito para atrás. Y entonces, claro, ya, ¡viva Fidel! Y otros le insultaban, y bueno, silbidos y aplausos. Por cierto, que el presidente argentino, Menem, se dio cuenta de esto y también se echaba para atrás, pero no recibió ni silbidos ni aplausos. Pero era un clima de fraternidad. O sea, debe fijarse en lo bueno. Además, miren ustedes, el sitio en que tuvo lugar la primera cumbre en 1591 es una capilla, en la capilla del hospicio, un hospicio que hizo un obispo, el obispo Cabañas. En la cumbre está lleno de los murales famosos de Orozco. ¿Qué tienen los murales de Orozco? Donde estaban reunidos todos los presidentes. Allí estaba Cortés retratado con la Malinche, allí estaba un conquistador con su espada y espadas y espadas, allí estaba un misionero con su diccionario y sus palabras, y allí estaba el hombre de fuego, el hijo mestizo, el hijo bendito y maldito de Cortés y su amante, la Malinche, a la que yo, desde luego, pedirme, si se hace una estatua a ella, que la daré una contribución. Entonces, son imágenes diversas, son imágenes contradictorias. Y a esto, por eso, ese espíritu de 1991, de 1991 en México, lo hice muy bien, y es el futuro. Representamos un vasto conjunto de naciones que comparte raíces y el rico patrimonio de una cultura fundada en la suma de pueblos, credos y sangres diversas a 500 años de distancia de nuestro primer encuentro, y como uno de los grandes espacios que configuran el mundo de nuestros días, estamos decididos a proyectar hacia el tercer milenio la fuerza de nuestra comunidad. Este es el futuro de nuestra unión. Y por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. Por cierto, ustedes saben que se celebró en México, lo he dicho. ¿Saben ustedes por qué se celebró en México?
Coño, el quinto centenario se celebra en México. Pues no es el país más indigenista. Bueno, ustedes saben, me lo dijo un mexicano, no yo, un embajador. Bueno, Tomás, tú sabes que la diplomacia mexicana funciona muy bien, porque nosotros decimos esto, lo contrario, ni ninguno de los dos. Es decir, según la circunstancia. Somos tan buenos como el Vaticano, me añadió. Que por cierto le dije, oiga, presidente, fui a ver la residencia, estaba lleno de la Virgen de Guadalupe. Oiga, presidente, pues ya que ve usted hacer unas declaraciones que usted es ateo. Sí, sí, soy ateo, pero soy guadalupano. Un mexicano es guadalupano por naturaleza. A la Virgen de Guadalupe se le honra más en México que en España, incluso que en Extremadura. Entonces, estas contradicciones, que lo he llamado laberinto esquizofrénico, hay que entenderlas. Porque el gobierno español, que creo que era el gobierno socialista, quería como la perla de la corona, o como se diga, pues de 1992 quedar instituidos las cumbres, que bueno, pues va rangueando, pero ahí se va celebrando. Y querían que estuvieran todos, y naturalmente tiene que estar en México. No olvidemos, a veces cuando digamos, México tiene que ver con Nicaragua, sí, pero simplemente que México tiene 132 millones de habitantes, y es 4 España en espacio, y Nicaragua pues tendrá 8 o 10, o Cuba tiene 11 millones. O sea, olvidar la población es olvidarse, o Estados Unidos son 332 millones de habitantes y 60 hispanos. Hay que situarse. Entonces México era una clave. Y México se resistía a celebrar el quinto centenario. Y algún buen diplomático español, nunca mejor dicho, se le ocurrió decir, ¿y por qué no le proponemos que la primera cumbre se celebre en México, no se celebre en 1992 para desligarla del descubrimiento, y tutti contenti? Joder, México, la primera cumbre de todos los presidentes, el rey, el Fidel Castro, y aceptó. Esta es la buena diplomacia, aunque este ambiente es completamente distinto al escenario actual, también se ha hecho referencia. La encuesta se hizo en 2019, pero el libro llega hasta 2022, con lo cual hay acontecimientos en el pórtico, como es la carta de Obrador, pidiendo disculpas, etcétera, que se tratan ampliamente. Es totalmente diferente. El fenómeno, digamos, así más plural, es a partir de 2020, con la muerte del afroamericano, se genera en Estados Unidos una corriente antiesclavista y anticolonialista, y se derrumba la estatua donde yo he paseado tantas veces, Junípero Serra, en Sacramento, de Cervantes, de Isabel la Católica, que está en Nueva York, que estaba el Columbus Day. ¿Ustedes creen que el Columbus Day, la reunión de embajadores, se celebraba en la embajada italiana? Hasta dentro muy poco, hasta que los puertorriqueños, ya que estaban allí, que la mitad de los puertorriqueños, 1 millón en casa, 1 millón fuera, ya dijo que se acabó. Esto es español, y por la Quinta Avenida no desfilan, o que desfilen los italianos, pero nosotros también desfilamos como día. Pues bueno, se ha cambiado digamos, la fecha del Día de Colón por el Día de los Pueblos Afroamericanos. El 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, que todavía así se llama más o menos en España, en Guatemala y Colombia, pues ya se cambia. El Día de la Residencia Indígena en Bolivia y de la Liberación, el Día de los Pueblos Indígenas en Venezuela, el Día de la Nación Multicultural en México. O sea, y a todo esto, el detalle a los 500 años de llegar Cortés en 2021, la carta de Obrador pidiendo que el rey pida perdón. Yo con ese gesto, a esos mismos días, escribí una carta al Hoy, que por título llamativo, ¿y si Obrador tiene razón? Entonces esa era mi cuestión, para que me leyeran la carta, ¿no? Y empiezo la carta del presidente Obrador. Hay que empezar a leerla por el final. En el final, después de decir lo de la disculpa, dice, porque todo esto ayudará a resolver los problemas y fraternizar los vínculos con España. Entonces yo digo, bueno, el presidente tiene razón en el fin,
pero bueno, los medios son discutibles. Él dice que hay que pedir disculpas, pero con unos añadidos sustantivos. Puestos a pedir disculpas, pidamos todos disculpas. Usted sabe muy bien que los aztecas, que eran la ciudad de Tenochtitlán, eran unos bárbaros del norte, por decirlo, es decir, no, donde hoy es México, eran del sur de Estados Unidos, que vinieron en el siglo X, tribu por tribu, diciendo, oiga, ¿usted quiénes son sus enemigos? Iban con un ejército fuerte, muy bien dividido, sacerdotes y caciques, reyes, en que iban par y par, y el otro mataba y el otro justificaba, haciendo oficio a los dioses y ofreciendo la sangre a los dioses y comiendo parte de su cuerpo. Los ricos, claro, o sea, los nobles eran los que aprovechaban los cadáveres. Bueno, pues usted sabe muy bien, señor historiador, que tengo idea que los aztecas eran uno de los pueblos que estaban en todo lo que ahora es el territorio mexicano. Y que Cortés iba con 200 hombres, 200 caballos. ¿Cómo va a conquistar Cortés con 200 hombres, 200 caballos a Tenochtitlán, la ciudad de los aztecas? O una de dos, o estos realmente eran dioses, o los aztecas eran un ejército de mierda, he dicho poco. Entonces Cortés no conquistó a Tenochtitlán. Cortés lo que fue un hábil político que se logró por el diálogo dialogar con los caciques mayas y los caciques que hay desde el sur, de donde llegó hasta el centro, que es México, que estaban esclavizados, no esclavizados, estaban pagando muchos impuestos al emperador, digamos, Moctezuma, y que si se rebelaban los hacían las guerras floridas, muy bonito hacerlo, nuestras cruzadas religiosas, cogían las mujeres, las ponían esclavas y a los hombres, pues algunos sacrificaban y bebían su sangre, ofrecían su sangre a los dioses y se comían algo. Es decir, entonces si la conquista de Tenochtitlán, algunos hablan de 40.000, 50.000 luchadores, pues 200 eran españoles, naturalmente, que los que mandaban ellos. Y los indios dijeron, bueno, 200 inditos, estos españolitos, pronto los echamos, dicho en lenguaje coloquial. Por lo tanto, a pedir perdón pidamos todos. Y una cosa más, que otro artículo que he escrito, perdón y gracias. Yo te pido a ti perdón, y tú pides perdón si quieres a los tuyos, pero también a mí. Y segundo, tú tienes que darme las gracias a mí por lo que yo te di a ti, y yo también te doy las gracias a ti. Y vamos a mirar al pasado, resolviendo esta duda, que es lo importante. Entonces, perdón y gracias. Y bueno, pues esto es, digamos, totalmente los ambientes. Las encuestas que se ha hecho referencia, ya César, tenemos poco tiempo, pero quiero hacer una anotación. En 1992, en el contexto de 1992, y en este ambiente de diálogo y fraternidad que tuvimos con América, Extremadura, que creo que en aquellos tiempos, que yo sepa, es la comunidad autonómica que ha dedicado más esfuerzo, más dinero para la investigación y más publicaciones que ninguna otra autonomía, partiendo de su estatuto, en aquellos años, pues, aunque realzó, y realzamos, porque algunos de mis escritos tuvieron lo que llamamos hacia la nueva imagen con América, o la nueva imagen, que era, pues, no fijarnos solo en el personaje de los conquistadores, que hay que reconocerlo, su valor, sino en otros símbolos que nos unieran a los latinoamericanos, como eran los misioneros, como era la lengua, como era la cultura y como era el mestizaje. Por eso, esto es un artículo de una entrevista haciendo yo un jovencito
de 1979, recién llegado de los Estados Unidos. Yo estaba en Cultura de Asesor con García Margallo, Cabanillas, que tenía ya en el gobierno democrático, y vino a unas ponencias que había en Trujillo, porque son periodistas que son muy inoportunos, pero a veces muy oportunos. Pues me hizo una entrevista y me la tituló "Tenemos que bajar al conquistador del caballo". Entonces, entre otros, se lo mandé al presidente Ibarra, a quien estoy muy agradecido, igual que al vicepresidente de Cultura, Antonio Ventura, que financiaron toda esta investigación de 1993 y la publicación de en 3 libros que financiaron, y que el presidente Ibarra me hizo el prólogo y el consejero de Cultura me hizo otro prólogo. Pero ese es el título, pero hay que leer. Después dice, hay que buscar símbolos que nos hagan que nos hagan sentirnos hermanos, americanos y españoles. Y opino que el conquistador armado no contribuye a ello. Hay que bajar al conquistador del caballo y ponerle, seguía la frase, y ponerle con su mujer india y sus hijos mestizos. Al principio el presidente Ibarra decía, como dice el profesor Tomás Calvo, ya le dije, no me cite. Bueno, afortunadamente ha quedado como una frase suya, pero yo, como digo, desde aquí públicamente quiero agradecerlo, porque fue honesto y el CSECI ahí era potente y generoso. Y dicho todo esto, los resultados, claro, es imposible que yo resuma los resultados, se lo invito a ustedes, pero les quiero decir nada más. Lo primero es el nacionalismo, que voy a hablar del nacionalismo, digamos, latinoamericano, en que digamos, como aquí digo, la construcción de la historia y de la identidad nacional. Se le pregunta una vez, por favor, díganme, todos alumnos, díganme los 3 hechos más importantes de la historia de su país, punto. Díganme los 3 personajes más importantes de la historia de su país. No se le dio ninguna pista. ¿Qué dijeron? Bueno, tanto el hecho más importante como los personajes más importantes correspondían a la independencia. Los distintos países, etcétera, etcétera. Y después a otros presidentes, por ejemplo, por hablar con el tipo más relacionado con nosotros, que es México y Perú. Por ejemplo, la independencia, podían poner 3, en México hechos que hacían a la independencia eran 3.838 menciones, de 5.000 que era la encuesta. Después hacían a nuevos presidentes, etcétera, a la Revolución de 1910, otros 2.000 y pico, a la Constitución del Estado mexicano, con personajes como Benito Juárez. ¿Y qué decían de los indios y de los españoles? Bueno, había alguna cina a Moctezuma, pero muy pocas. O sea, todo ese imaginario de esto, a la hora que dicen a los escolares, oye, ¿qué es lo más importante de la historia? Pues ya no se acuerdan, sí saben que existe Tenochtitlán, etcétera, pero bueno, no, o Machu Picchu, pero no esto. De tal manera, por hacerlo con números, eso, de la independencia había 3.830 elecciones que pusieron entre los 3, y de la conquista solamente 408. Y cuando es personaje importante, a Benito Juárez tenía 2.800 y a Manuel Hidalgo 2.400, y había menciones a Colón 215, a Hernán 40 y a Pizarro 8. Imaginario, no hablamos de historia, pero eso es lo que sientan y lo que piensan. Entonces, no existe. Benito Juárez no fue un libertador, sino un presidente, como saben ustedes, mexicano. Es el único presidente mexicano que hay indio que no tenga ni una gota española. Si alguien sabe alguno más, que me lo diga. Ni la actual presidenta, que como saben es hija de emigrantes lituanos judíos. Contradicción, Benito Juárez, sería muy indigenista. Ha sido el presidente mexicano más afrancesado que ha tenido la historia de México.
más afrancesados y más amantes de la Declaración de Derechos Humanos de México. Contradicciones, ¿no? En Perú, bueno, en Perú la muestra era muy pequeña, en México eran 5.000, en Perú pues eran solo 172 los que han sido, entonces no hay que creerlo mucho, pero el primer personaje es uno ligado con la independencia, unos 60 y tantos que le citan, a Tupac Amaru, el indio, ahí sí tiene 40, y a Pizarro 4. Síntesis. Sí, entonces eso no existe. Y así podemos ver, que ustedes vean, si me coinciden nada más, termino, la conquista ya se ha dicho que hay. ¿Qué hay? Pues miren ustedes, la conquista es un genocidio o una obra civilizadora. Pues digamos, en el total de América Latina, la mayoría dice que fue un genocidio, solo un 38% dice que fue una obra civilizadora. En España menos, 28% de obra civilizadora. Y que fue genocidio el 66%. En América Latina, en España 61%. Pero termino las contradicciones que yo hablo. Claro, dice, ¿cuáles son las cosas más buenas que dejaron los españoles? ¿O cuáles son los vínculos? ¡Ojo! Ahí ya la lengua el 70%, la religión, el mestizaje, la historia común. ¿Qué es lo que más nos une? La lengua, la religión, el mestizaje. O sea, a la vez existen esas imágenes y tal. Y si se dice, vamos a ver, porque genocidio, civilización, una pregunta trampa, y por una encuesta no se puede fiar por una sola pregunta. Si tú preguntas, bueno, ¿todo fue malo, todo fue bueno, o hubo de todo un poco bueno más que malo, o un poco bueno y malo pero más malo? La minoría de no llega a un 6 o 7% de todo fue malo, todo fue bueno, pero la mayoría es que hubo de todo un poco. En América un poco más malo que bueno, en España también en algunos sectores. Constitución, que tenemos que caminar juntos hacia el futuro y que la fraternidad es posible, que tenemos mucho que encontrarnos, mucho que tal. Y termino. Yo, y por una referencia, yo he sido cura en Trujillo 4 años, me llamaban el cura comunista, no era comunista, sino simplemente había leído con delicadeza las bienaventuranzas. Entonces me fui a América. Llegué a Trujillo todos los días, cuando iba a San Martín, viendo allí al Pizarro allí con su espada y tal y cual. Y entonces me fui a América, pues digamos, me habían denunciado al Ministerio de Interior y esas cosas de entonces. Y entonces fui a América, lo primero que hice en América, pues estuve en Colombia, fui profesor en un seminario de vocaciones adultas, el más grande que había en América. Allí fui profesor de Ernesto Cardenal, aunque era mayor que yo, es decir, conocía curas españoles, compañeros míos que se fueron a la guerrilla, yo me conversaba con ellos, estaba de acuerdo con sus ideales, pero no con la matanza, siempre odiaba la espada, la pistola. Pues un psiquiatra me dijo que era eso simplemente porque tenía algún complejo de la niñez, que yo odio la violencia, pero bueno. Entonces, todas estas experiencias, conocía a Camilo Torres, es decir, ese ambiente de esos 5 años, encontrarme en América, y después me vine a España. Yo no había ido a estudiar en la universidad, hice la carrera de política, y me fui a Estados Unidos, estuve en California haciendo mi tesis doctoral, trabajando de trabajador en Cáritas para los emigrantes, y en Nueva York, donde conocí a mi mujer, que era mexicana. Mis hijos se llaman un nombre español y otro tal, la mayor Tonantzin Guadalupe. Tonantzin era como se llamaba la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, y los misioneros, que eran los más hábiles manipuladores o pedagogos, pues bueno, muy bien, pero Tonantzin se llama Guadalupe, y al indio, que era un convertido, se le aparece, y bueno, pues con una nueva estructura de rosa y tal. Total, la Virgen. Y entonces mi hija se llama Tonantzin Guadalupe, la otra se llama Xochitl Marta, Xochitl como se llamaba la candidata de presidenta del otro partido, y el otro Tomás Quetzalcóatl.
Entonces, yo me siento español, me siento extremeño, la identidad pública no tiene que ver nada con él. Después me siento, perdonadme, americano, antes que europeo. He sido representante de España en la Comisión Europea, conozco otro país, pero me siento más americano, soy hijo de padres mestizos. Entonces, que no tiene estas claves, pues no entiende muchas de mis pasiones. Y quiero terminar con las tres frases que en mi página web ha hecho referencia. Este libro obedece, quiero dejar de mí en pos, de esto que tengo de arcilla, de esto que tengo de Dios, de Gabriel García Galán. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Los arroyos de la sierra me convencen más que el mar. Del cubano José Martín. Mi vida son mis causas, pero mis causas valen más que mi vida. Obispo catalán brasileño Casaldáliga. Nada más. No sé si levantar la sesión ya.